La situación migratoria en el país se ha convertido en un tema de conversación recurrente entre los chilenos. El fenómeno migratorio se ha intensificado en los últimos años y la llegada de personas migrantes al país para hacer residencia permanente se ha incrementado significativamente. Las posturas sobre si este fenómeno es bueno o malo para nuestro país es variado. No existe consenso entre los chilenos si la migración es buena o es mala. Están los que la apoyan, ya que la principal razón para entrar de forma ilegal al país es por una mejor calidad de vida, y aseveran que toda persona tiene derecho a mejorar su situación personal. Y también están los que se oponen a la migración porque trae nuevos delitos, tráfico de personas y escasez de oportunidades de trabajo. Es claro que hubo una etapa posterior a la pandemia en donde efectivamente hay en primer lugar un interés, en lo que demuestra una realidad, por migrar particularmente a nuestro país y particularmente en el norte de nuestro país. Es públicamente conocido lo que pasó en la primera región, ¿no? Lo que pasó en Arica y Parinacota, y lo que pasó también en Antofagasta, en plena pandemia y posterior a la pandemia. Creo que lo relevante es que hoy día la migración ya no la entendemos como un simple fenómeno, es parte de una realidad de nuestro país, pero además del norte de nuestro país, particularmente por las fronteras, por las situaciones socioeconómicas, ¿no? Por las distintas realidades que hoy día obligan a muchos migrantes a llegar a nuestro país, y por lo tanto lo que se ha ido demostrando con el tiempo es que más que un fenómeno particular de un periodo, en donde evidentemente cuando hay crisis económica o situaciones económicas a la alza también, es decir, cuando el país le está yendo bien, hay mucho interés por migrar. Creo que igual hay que mirarlo como algo que es parte de nuestra realidad. Si uno mira la historia de nuestro país y particularmente en el norte, esto no es nuevo. En Tocopilla fueron los chinos, los ingleses, los estadounidenses, a propósito de la economía y a propósito igual de temas incluso más de realidades socioeconómicas de una población más vulnerable, que en ese tiempo eran los chinos. Y por lo tanto siempre hemos tenido procesos según nuestra realidad económica, según la realidad de Latinoamérica, que muchas veces pueden ser políticas, pero que todo conlleva a que las cualidades de nuestro país siempre han generado el interés de muchas personas en llegar por el norte de Chile a vivir, a desarrollarse. La mayoría se queda. Es claro, por ejemplo, lo que pasó en algún momento con los peruanos, con los bolivianos, que hoy día los reconocemos como parte de nuestro país. Ya no son simples colonias, sino que son parte de nuestra ciudadanía. Y por lo tanto es bueno mirar todo eso para entender también lo que pasa en la pandemia a propósito de la búsqueda de una mejor calidad de vida, de la búsqueda de mejores condiciones económicas, y por lo tanto, más que un fenómeno, hoy día se transforma en una realidad que hay que mirarla no solamente como algo cultural, sino que algo social y económico que es parte nuestro. Creo que es bueno que miremos lo que ha pasado en Europa, lo que ha pasado en otros países de Latinoamérica, porque creo que somos parte, claro, del mismo proceso. Las policías del país concuerdan en que existen nuevos delitos que se han importado desde otras regiones de América. Entre ellos están los secuestros por extorsión y crímenes con alta violencia. Pero a pesar de estos datos y de que las encuestas dicen que la sensación de seguridad ha bajado, Chile sigue siendo uno de los países preferidos para emigrar por los latinoamericanos. ¿Por qué emigrar a Chile en el año 2023? Vamos avanzando, es un tema súper complejo, tanto en el ámbito político, en el ámbito práctico, en el tema de vivienda, en el tema de salud, en el tema de educación. Éramos un país, en el momento que se dio la ola migratoria, que no estábamos preparados para recibir la cantidad de migrantes que terminamos recibiendo. Hubo un problema muy importante que tuvimos como país y que seguimos teniendo, es con la migración, sobre todo de personas de nacionalidad venezolana, y no por la nacionalidad que tienen, sino por la falta de documentación. Entonces hay muchas problemáticas que surgieron respecto de eso. Por ejemplo, la identidad de los niños, niñas y adolescentes, si venían acompañados de sus padres o no. Entonces son desafíos que nos han venido rápidamente como una realidad muy importante y que hemos estado buscando como gobierno a través de distintas modificaciones legales poder subsanarlas para la mejor resguardo de los derechos, tanto de las personas migrantes como también las comunidades de acogida. Según datos del Banco Mundial en Chile,
el PIB real se contrajo en un 1% interanual en el primer semestre del 2023. Debido principalmente a los efectos retrasados de la contracción fiscal y monetaria del 2022 tras el gasto extraordinario del 2001, es decir, la pandemia, la tasa de desempleo aumentó 0,7 puntos porcentuales interanuales en junio de 2023. La participación de la fuerza laboral femenina creció 2 puntos porcentuales interanuales, pero se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia. La pobreza, personas que ganan menos de $6,85 al día, se redujo del 8% en 2020 al 4,8% en 2022. La desigualdad de ingresos, medida por el coeficiente de Gini, alcanzó a 0,43 en 2022. Sin embargo, las privaciones en dimensiones no monetarias, como la atención sanitaria y la seguridad social, aumentaron en comparación con 2020. Es decir, Chile tiene mejor atención de salud, algo que influye mucho al momento de elegir un país donde emigrar. Se prevé que el PIB real se contraiga un 0,4% en 2023 y vuelva a una tasa de crecimiento tendencial del 2% en el medio plazo. Se espera que la pobreza aumente en un 0,4 puntos porcentuales, alcanzando el 5,2% en 2023, mientras que el coeficiente de Gini se mantendría en 0,43. En resumen, la desigualdad salarial se mantendrá y habrá más personas en estado de pobreza. Entonces, ¿por qué elegir Chile si no se ve que vaya a mejorar prontamente? Y es que Chile no es un Dubái de Sudamérica, como se le pinta a algunos extranjeros al llegar al país, pero sí tiene otros atractivos que no se dan en otros países latinoamericanos, como el clima, la confianza en las policías y la baja corrupción, por nombrar algunos. Sí, escogí Chile por la economía. Estaba mejor económicamente en un momento. Cuando llegué no era nada de lo que pensaba. No sé, qué era... O sea, hablo de cómo se ve. Me imaginé otra cosa. Algo así. No, sí he pensado venirme. Pero por ahora no he cumplido el objetivo con el que vine. Pues mi objetivo era monetario. Era hacerme una suficiente plata para irme a emprender a mi país. Aquí llevo 9 años. ¿Que me queden más? Para unos 6 años más. Sí, esa siempre fue mi opción. De aquí migrar a otro lado. Sí, de por sí a Estados Unidos. Como que siempre tú decías que escuché de que era niño que el sueño americano. Como era es la moneda mundial, el dólar. Y cuando emigré, pues emigré con ese sentido económico. Siempre fue económico. Muy poca oportunidad en el país, del país de que vengo. Según datos del INE, al 2021 viven 1.462.103 migrantes en suelo chileno. Esta cifra da cuenta de un aumento producido entre los años 1992 y 2020 de un 6,7 puntos porcentuales en la proporción de migrantes sobre el total de la población nacional, pasando de 0,8% a 7,5% de personas nacidas fuera del país. Este incremento se produjo fundamentalmente desde 2010 en adelante y solo entre los años 2017 y 2020 llegó a Chile el 49% del total de los extranjeros. Por otra parte, en las principales nacionalidades de la comunidad migrante que vive en Chile también se observan cambios estructurales. Para 1992, las nacionalidades más numerosas eran representativas de países fronterizos, Argentina, Perú y Bolivia. Actualmente corresponden a Venezuela, Haití y Colombia. Otro aspecto central del fenómeno migratorio en Chile es la alta concentración territorial de la población migrante en el país. Se observa una tendencia de concentración poblacional fundamentalmente en 2 regiones, Metropolitana y Valparaíso. Ahí vive el 52% de los habitantes del país. Sin embargo, este patrón de concentración en la zona centro casi exclusivamente se desplaza para el caso migrante a un eje centro y norte. Como se observa en la tabla, para el 2020, el 82,3% de los extranjeros viven en 5 de las 16 regiones chilenas. En el eje centro, 61,9% lo hace en la región metropolitana y 6% en Valparaíso. En cuanto al eje norte, el 7% vive en Antofagasta, 4,7% en Tarapacá y 2,1% en Arica y Parinacota. Es importante revisar este dato en contraste con la propia realidad subnacional porque algunos promedios invisibilizan particularidades territoriales. Por ejemplo,
Al incorporar esta perspectiva territorial en las estadísticas regionales, se obtiene que, para las regiones de Aysén y Magallanes, aunque poseen un porcentaje de población migrante bajo respecto al total de personas extranjeras en el país, al contrastar estos datos con sus propias realidades, las situaciones cambian, porque el total de las personas inmigradas en sus territorios constituyen al cerca del 4% y del 6% del total de su población regional. Siguiendo esta lógica de análisis, en la tabla, las regiones de Antofagasta, Tarapacá, Arica y Parinacota poseen el total de su población regional un porcentaje de población migrante de 14,7%, 18,1% y 11,9% respectivamente, superando a la región metropolitana, donde los extranjeros pesan un 11,1%, pese a que esta última región tiene el 62% del total de migrantes a nivel país. Otro elemento que destaca al revisar los datos subnacionales sobre la concentración migratoria y el aumento de la pobreza en el contexto de la pandemia en Chile es la estrecha relación que se produce entre ambas variables. Específicamente, la CACEN 2020 no solo muestra el aumento de la pobreza en el país, en términos de promedios nacionales, afectó principalmente a la comunidad migrante, sino también que a las regiones con más incremento de la pobreza total y extrema son las mismas donde hay mayor número de migrantes y sobre el total de población regional. Las condiciones económicas que muchas veces, en la mayoría de los casos, se vinieron a buscar a Chile, que lamentablemente no se consiguieron por nuestra realidad, también se fueron a buscar a otros lados y por lo tanto lo que se ha visto en el último tiempo es que gente que vino a buscar oportunidades económicas a Chile está yéndolas a buscar a otros países, particularmente a Estados Unidos o países de América del Norte, y tiene que ver también con la misma búsqueda, ¿no?, de vivir mejor, de tener mejores condiciones económicas y que se va en el mismo contexto, ¿no? Cuando no está la realidad adecuada en su respectivo país, ya sea Colombia, ya sea Venezuela u otro, se buscan nuevas oportunidades y cuando no se encuentran ahí, se van a buscar a otro lado. Eso habla de que nuestro país es parte de una ruta de búsqueda de oportunidades, ¿no? Y es claro lo que pasa cuando hay alza económica, por ejemplo, en la minería y se requiere mayor mano de obra u otros, empiezan a pasar estos procesos. Lo relevante de analizar es que efectivamente después de esta ola migratoria en el contexto de la pandemia, que evidentemente nos genera una crisis, que hubo que hacer mucha intervención no solamente gubernamental, sino que además de organizaciones no gubernamentales, de fundaciones, de instituciones, etcétera, coordinarse para enfrentarla. También después se da un proceso en donde la gente no logra encontrar acá lo que venía a buscar y va a buscarlo a otros lugares. Eso es parte de lo que significó, o creo que es parte de un fenómeno que igual es global y que es post-pandémico, ¿no? Son muchos los países que después de la pandemia están combatiendo la inflación, están tratando de reestructurarse en términos económicos, estamos recién comenzando el desarrollo de proyectos que requieren inversión y por lo tanto mano de obra, desarrollo económico, y por lo tanto el hecho de que haya llegado mucha gente a Chile o gente que haya intentado entrar a nuestro país y que después quieran salir es parte de un fenómeno global migratorio de búsqueda de oportunidades, ¿no? de oportunidades particularmente económicas que no se logran encontrar en sus respectivos países. Estamos viviendo una época distinta y una disminución de los flujos migratorios desde la pandemia hasta ahora, finales del 2023. Uno, dado por las bajas de las expectativas que han dado un baño de realidad, digamos, a los migrantes respecto de que estamos viviendo en el contexto mundial una situación económica distinta. Entonces, hay varios factores que han influido en una disminución drástica con el tema de la cantidad de migrantes y también tiene que ver con que vienen nuevas regulaciones. Hay varios proyectos de ley que tienen que ver justamente con no hacer desaparecer la migración y tenemos que ser súper enfáticos en eso, porque la migración, si bien es un derecho más allá de una frase, tenemos que no solamente cautelar el derecho a migrar, sino también cómo podemos proteger a las comunidades de acogida de esas personas que migran, para que se pueda tener las menos externalidades posibles cuando se produzca el proceso. Y en eso tiene toda la lógica del mundo en cuanto necesitamos tener una
una normativa de migración que sea conocida por todos, que tenga regulaciones precisas y que cumpla ciertos requisitos y no dejarlo, digamos, al arbitrio de la autoridad de turno. Sabemos que tenemos una ley de migración nueva que estuvo y antes de eso tuvimos una por muchos años que era muy poco eficiente por el tiempo en el cual vio la luz, digamos, en el sistema jurídico nacional. Pero ahora igual hay que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, en cuanto a pedir los antecedentes, hacer más rápidas las expulsiones, pero también pedirle a las personas que vengan a nuestro país a quedarse, como muchos y muchas dicen, a aportar, lo hagan en la forma correcta. Por ejemplo, recibir personas en cuanto a sus capacidades profesionales, técnicas, lo necesita nuestro país de acuerdo, digamos, a el foco de producción de cada una de las regiones. Por ejemplo, no sé, se me ocurre en este momento, si nosotros en nuestra región y en la macrozona norte tenemos una escasez increíble de conductores profesionales. No recibir gente que venga, digamos, a suplir esa falta que tenemos de conductores profesionales, pero venga con toda su documentación y hacer más fácil la inserción de las personas que vienen buscando un futuro mejor, pero también que vengan a aportar en las necesidades que realmente el país necesita. ¿Y cómo está Chile actualmente con sus leyes migratorias? El 11 de abril de 2021 se promulgó la Ley de Migración y Extranjería, que reemplaza la Ley de Extranjería de 1975. Este nuevo marco jurídico establece los deberes y obligaciones de los migrantes que arriben a Chile, permitiendo una migración segura, regular y responsable. La ley creó el Servicio Nacional de Migraciones y sus direcciones regionales, abarcando de mejor manera el territorio. Este nuevo servicio permitirá homologar los trámites y tiempos de tramitación en todo el país, al centralizar el análisis, pero descentralizando la atención, orientación, inclusión y entrega de beneficios, además de fomentar la coordinación y comunicación de la sociedad civil, municipalidades y gobiernos regionales.